Evangelio de hoy, jueves 4 de diciembre del 2025, del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículos 21, 24 al 27. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a un hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos y dieron contra aquella casa, pero no se cayó porque estaba construida sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a un hombre imprudente que edificó su casa sobre arena. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos, dieron contra aquella casa y la arrasaron completamente. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy el Santo Evangelio nos enseña que debemos poner atención a las enseñanzas, sin duda, de nuestro amado Señor Jesús, de escuchar su palabra y ponerla en práctica. De nada sirve leer todo el día si todo lo que aprendemos no se vuelve testimonio de vida. De nada sirve conocer y no poner en práctica todo lo aprendido. Y por supuesto de nada sirve saber y no enseñar a nuestros semejantes. Hoy el Señor Jesús se centra en el cumplimiento de la voluntad, en el cumplimiento de los evangelios y en el cumplimiento de los mandamientos. Hoy meditaremos los siguientes mensajes. Punto número 1. ¿Cumples la voluntad del Padre? Punto número 2. ¿Escuchas y pones en práctica la palabra del Señor? Y punto número 3. ¿Eres prudente o eres imprudente? Meditemos. Punto número 1. ¿Cumples la voluntad del Padre? El Señor Jesús se dirige a sus discípulos y les dice: No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Queridos hermanos, una forma muy firme de dirigirse a sus discípulos, nuestro amado Señor Jesús, es su expresión, su advertencia, para que estén atentos a cada una de las situaciones que nos viene enseñando. Y es que nos dice: porque no tendremos esa dicha de poder entrar en el reino de los cielos solamente por el hecho de decir Señor, Señor. No todos aquellos que demos un servicio o creamos que seguimos al Señor entraremos al reino de los cielos. El Señor Jesús dice que solamente todos aquellos que cumplan la voluntad de mi Padre. Cumplir la voluntad de Dios no es pensar que todo lo que hacemos es obra y voluntad de Dios. No, cumplir la voluntad de Dios es obedecer, vivir los mandamientos, ser empático, ser servicial, enseñar con ejemplo vivo, como lo hacía nuestro Señor Jesús. Él no hablaba sin un sustento. Conocía perfectamente las Escrituras. Él vivía las Escrituras. Incluso, queridos hermanos, los fariseos y maestros de la ley decían: este hombre ha leído las Escrituras y por eso muestra estas revelaciones. Cumplir la voluntad de Dios es empeñarnos en brindar un servicio con amor, a dar buen testimonio de nuestra vida. Caminar de la mano de Cristo, siempre en la escucha y el entendimiento. Punto número 2. ¿Escuchas y pones en práctica la palabra de Dios? En nuestra vida y en la actualidad, escuchamos diferentes reflexiones de la palabra de Dios. Hoy en día, las redes sociales están cundidas de mensajes del Evangelio. Unos católicos, otros mormones, otros evangélicos y otros más de nuestros hermanos de los testigos de Jehová.
incluso, queridos hermanos, mensajes bíblicos de otras religiones, pero siempre pasamos de largo. Es decir, que vemos los mensajes, pero no los reflexionamos. Y es que casi siempre solamente los miramos, pero muy pocas veces les ponemos atención. En muchas ocasiones, nuestra mente es como el viento, ni siquiera sabemos a dónde va. Escuchas y pones en práctica la palabra de Dios. Hoy el Señor Jesús nos invita a no solo escuchar la palabra de Dios, sino ponerla en práctica, de vivirla, de enseñarla, de convivir con ella, de hacer propia la palabra de Dios. Y es que, queridos hermanos, cuando vivimos la palabra, nuestro corazón se alegra, nuestro corazón disfruta de ese sabor inigualable de escuchar, comprender y enseñar. Y eso es lo que nos lleva a la salvación. Punto número 3. ¿Eres prudente o imprudente? Cuando el Señor Jesús se refiere a si eres prudente o imprudente, nos enseña con el ejemplo de cómo podemos vivir. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a un hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos y dieron contra aquella casa, pero no se cayó, porque estaba construida sobre roca. Es decir, estaba fuerte, cimentada. Por lo tanto, esta recomendación de nuestro Señor Jesús debe de ponernos atentos en nuestra vida, a vivir la palabra del Señor, no solo de conocerla, sino convivir con ella, tomarla como un alimento diario, ser prudentes, dice el Señor. También nos dice: el que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a un hombre imprudente que edificó su casa sobre arena. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos, dieron contra aquella casa y la arrasaron completamente. Y es que la imprudencia nace de aquellas recomendaciones que nos dan y no obedecemos. Ser imprudentes es desacatar las leyes civiles, las leyes naturales y sin duda las leyes divinas. Todos queremos la salvación, pero nadie quiere esforzarse para salvarse. Todos queremos muchas cosas, pero poco nos esforzamos para tenerlas. Todos queremos muchas cosas, pero no estamos dispuestos a buscarlas. Aprendamos las enseñanzas de nuestro Señor Jesús. Busquemos siempre ser prudentes, ser alegres, dinámicos, sonrientes, amigos, serviciales, atentos, llevando su palabra con amor, llevando su evangelio a todos los rincones con mucho entusiasmo. No porque nos vean, sino para que conozcan a Cristo. Recordemos estos 3 mensajes. ¿Cumples la voluntad del Padre? ¿Escuchas y pones en práctica la palabra del Señor? ¿Eres prudente o eres imprudente? Sirvamos al Señor, amemos al Señor, seamos obedientes al Señor, cumplamos sus mandamientos y llevemos su evangelio a todos los lugares con amor, servicio y entrega. Que así sea.